¿Cuál es la situación actual del marxismo en nuestro país? ¿Qué peso tiene el materialismo histórico como herramienta teórica para el análisis del mundo que nos rodea? Para responder a estas preguntas nos acompañan hoy en el estudio Francisco José Martínez, que es catedrático de Metafísica en la UNED y miembro de la Fundación de Investigaciones Marxistas, y una invitada que él mismo nos presenta. Buenos días, pues estamos de nuevo aquí en nuestro programa de filosofía y hoy tenemos con nosotros a Bettina García Matías, que es investigadora primero de la Fundación de Investigaciones Marxistas y también de un instituto de investigación de la Universidad Complutense, un instituto dedicado al trabajo sobre Europa y el Mediterráneo. Y aparte filósofa, socióloga, y está haciendo una tesis que hablaremos luego sobre el problema del Estado y la sociedad civil, ¿no? Yo creo que lo primero es un poco que nos expliques, porque aunque nuestros oyentes de la FIN algo saben, aunque es verdad que ahora, como últimamente hemos pasado también unos meses, incluso unos años con baja actividad, pero querrían también saber un poco el instituto de investigación con el cual llevamos nosotros colaborando mucho tiempo de la Complutense, digamos cuáles son sus actividades, ¿no? El Instituto de Europa y del Mediterráneo, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, ante todo, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí con vosotros. Y bueno, efectivamente, yo soy investigadora del EMUI, del Instituto Complutense de Estudios Euromediterráneos, que ya desde hace bastante tiempo ha tenido relación con la FIM, con la Fundación de Investigaciones Marxistas. Y bueno, ante todo, nosotros nos dedicamos a estudios de posgrado, estudios de formación continua, enmarcados en Europa y la zona del Mediterráneo, mucho que ver con geopolítica, con temas de derechos humanos y relacionado también con cuestiones sobre el pensamiento justamente en este área, en el área de la cuenca del Mediterráneo. O sea que en ese sentido estáis pues de rigurosa actualidad, bueno, claro, porque ahora parece que el centro casi de la actualidad mundial se está desarrollando aquí, ¿no? En el lado sur del Mediterráneo, ¿no? Toda la cuestión del mundo árabe, que es justamente el sitio al que va dirigido fundamentalmente la investigación de este instituto, ¿no? Claro, sí. Además, nosotros tenemos un máster oficial sobre el Islam, pero no es un máster sobre estudios islámicos, sino que es un máster sobre el Islam y la sociedad europea contemporánea, con lo que toca mucho estas cuestiones de actualidad, tanto desde las migraciones hasta el mestizaje cultural, geopolítica, geoestrategia, conflicto social y también, bueno, espacios de convivencia. Sí, y la fundación, ya saben casi todos nuestros oyentes, la Fundación de Investigaciones Marxistas es la fundación de investigaciones del Partido Comunista de España, ¿no? Y que tenemos una actividad pues casi desde el año 80, que se fundó, ¿no? Con subidas y bajadas, y es verdad que últimamente, en los últimos años, pues ha habido un poco de parálisis o al menos de disminución de la actividad, ¿no? Y ahora yo creo que hay un intento de relanzar otra vez la fundación y especialmente, digamos, la sección a la cual pertenecemos los dos, ¿no? Que es la sección de pensamiento y filosofía, ¿no? Y en ese sentido, como ya ha recordado Bettina, hace ya muchos años, casi en el año 2005, interrumpimos una serie de cursos sobre marxismo y materialismo que desarrollamos conjuntamente, ¿no? La sección de filosofía y de pensamiento de la FIM y el instituto, que en este momento se estaba formando en la Complutense, ¿no? Pero en relación con esto de la Fundación de Investigaciones Marxistas, a mí lo que se me ocurre es, sobre todo para ver un poco también la cuestión generacional, ¿no? Porque Bettina, claro, ustedes no lo ven, pero es muy joven. A mí me interesa también preguntarte, digamos, cómo tú o cómo la gente de tu generación, porque no eres tú, sino hay bastante gente, ha vuelto otra vez a
al marxismo, a considerar que el legado de Marx en todas sus vertientes, o al menos en bastantes de sus vertientes, puede ser interesante, ¿no?, para nuestro día, en nuestros momentos, ¿no? ¿Tú cómo te acercaste al marxismo y qué aspectos te parecen más importantes de actualidad ahora para nuestra realidad? Bueno, yo la verdad que mi acercamiento al marxismo ha sido muy temprano, desde la adolescencia. No sé si mi caso podría ser válido para explicar el acercamiento de otras personas de mi generación, pero lo que sí que soy consciente, o somos conscientes muchos de nosotros, la mayoría, es que, bueno, en este milenio, sobre todo en esta última década, pues hemos ido asistiendo a un progresivo declive en el interés hacia el marxismo. Eso yo creo que es evidente. Y hemos visto que el marxismo ha ido también desapareciendo casi por completo de la enseñanza, de la universidad y, bueno, de los estantes de las librerías más populares, ¿no? Por no hablar también de que muchas personas de la llamada izquierda también han hecho que nuestro marxismo, nuestro referente, haya desaparecido de su imaginario. Entonces, yo lo que pienso y lo que me aplico yo un poco, y creo que todos los marxistas lo hacemos, es que si algo sabemos es sobrevivir. El marxismo ha sobrevivido ante cualquier embate de este tipo de, no sé si prácticas sistemáticas, ¿no?, por decirlo así, en un sentido conspiranoico, cosa que no me gusta. Pero también hay que reconocer que durante todo este tiempo ha habido muchos cursos, muchos seminarios, actividades, conferencias puntuales pero muy importantes, y que muchas han estado llevadas a cabo por la FIM, que podríamos decir que es la entidad que reúne al mayor número de expertos en marxismo. Yo no me incluyo, pero sí, por ejemplo, te puedo incluir a ti y a otros compañeros, ¿no? Y bueno, aunque esto no significa que corran buenos tiempos para la lírica, yo sí que diría que bueno, que estamos sobreviviendo, que vamos a relanzar muchas actividades, y que sí que es cierto que hay mucha gente de mi generación que está empezando de nuevo con el marxismo o volviendo a él, ¿no? Conozco gente que lo ha abandonado durante un tiempo y ha vuelto, y también conozco gente que, viniendo de otras corrientes de la izquierda, lo están empezando a utilizar como una metodología de análisis de una sociedad que es muy compleja, que es muy dura y que requiere de herramientas teóricas que otras opciones no las dan de la misma manera. Esa es mi opinión. Justo, y aunque yo lo he oído un poco, ¿cuáles son los aspectos, fundamentales del marxismo que recoges tú? Porque nosotros normalmente, hombre, había una dimensión política, claro, era de los años 70, ¿no?, cuando nos formamos. Y claro, en aquel momento era los últimos años del franquismo y había una actividad política frenética, ¿no? Pero yo creo que también la reflexión nuestra sobre el marxismo era más de tipo teórico, más de tipo filosófico, ¿no? ¿Vosotros qué retomáis más? ¿Los aspectos económicos o los sociológicos o los políticos o, bueno, incluso también los más teóricos, ¿no?, los más filosóficos? Bueno, yo en mi caso en particular tomo un poco de todo, porque lo veo de una forma holística, de una forma Claro, sí. que lo engloba todo el análisis de la realidad. Y creo que en estos momentos es mucha la gente que, viniendo de las humanidades y de las ciencias sociales, están tomando sobre todo la parte económica. Hay muy buenos economistas marxistas o neomarxistas, podría decirse, y es la parte en la que quizás se pueda pensar que es más potente. Y evidentemente lo es, porque un análisis de la economía en un sentido marxista yo creo que no está superado. Ahora bien, no es solamente la economía el aspecto de la vida en la que el marxismo tiene unas respuestas o unos planteamientos más fuertes. Yo, en mi caso, como te digo, tomo todo. El marxismo aplicado a la economía y a los grandes economistas marxistas, sobre todo para intentar analizar
cómo cierta economía o cierta ideología que nace en los departamentos de economía de las universidades, departamentos con mentes muy neoliberales, están impregnando el resto de, por decirlo de alguna manera, de visión de la realidad. Entonces, claro, efectivamente, el marxismo ahí nos va a dar una herramienta muy potente, pero también en lo sociológico, en lo político y en lo puramente filosófico. Yo estoy haciendo una tesis doctoral que es de ontología, es una tesis de una ontología política, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro que tengo bastante de filosofía, pero también mucho de economía y de análisis de dialéctica de estados, dialéctica de clases. Pienso que con la economía el marxismo está haciendo una entrada bastante triunfal, por decirlo de alguna manera, en la universidad, pero que eso se tiene que extender a otras áreas, porque o se ve de una manera holística o nos volvemos a quedar cojos. Sí, bueno, era por un motivo pedagógico, ¿no? Claro, justamente yo creo que una de las grandes aportaciones, no solo de Marx, de los padres fundadores, ¿no?, sino de toda la tradición marxista, ha sido justamente la de no aceptar, digamos, ese tipo de compartimentación, ¿no?, entre las distintas disciplinas. Y es aludido a tu tesis, y en tu tesis haces lo mismo, ¿no? O sea, utilizas una metodología compleja, ¿no? Exactamente la temática en la que te centras, ¿cuál es? Y cómo aplicas el marxismo en estos aspectos a esa temática. Bueno, es complicado porque cuando uno está justamente con las manos en la masa, hablar del tema es difícil, ¿no? Es difícil también en un sentido que sea comprensible para todos. Pero bueno, yo lo que estoy un poco trabajando es el tema del sujeto en el neoliberalismo. Y doy muchísima importancia a la despolitización del espacio público, a la pérdida de significado de lo que es político y de lo que es público. Y critico, bueno, pues ciertas modas terminológicas y también prácticas que vienen desde lo que es ese primado de la sociedad civil sobre la polis o sobre la sociedad política, o nuevas formas de gobierno que van encaminadas a eso que se llama gobernanza, en vez de a lo que es una teoría política clásica, ¿no? De la soberanía. Yo con eso no digo que haya que volver al pasado, sino que lo que hay que hacer es reconstruir un futuro, pero no con estas invenciones. Entonces, bueno, principalmente utilizo una metodología marxista y vengo un poco a reivindicar un republicanismo marxista, claramente marxista, donde el sujeto se vea no como un empresario de sí, sino como un ciudadano, y el espacio público no como un espacio comunitario más cercano a lo privado que a lo público, sino verdaderamente como una polis. No me atrevería a decir como una polis cosmopolita, pero sí como una polis en el sentido clásico. De esa manera vuelvo mucho a los antiguos, a Roma y a Grecia, pero claro, con una visión del siglo XXI. Claro, es que es curioso porque, digamos, en la recuperación de la política que hemos podido vivir en nuestro país en los últimos años, ¿no?, a partir del 15M, todos estos movimientos, el surgimiento de nuevas formas de hacer política, al menos pretendidamente, curiosamente, en algún sentido se podría decir que son unas vueltas a hacer política, pero despolitizadas. O sea, curiosamente, son unas formas de hacer política en las cuales, como has dicho, ¿no?, y como estás trabajando, digamos, no priman los aspectos puramente políticos o más políticos, sino justamente los aspectos como menos políticos de la política, los más extrapolíticos, los más ligados al individuo o a la sociedad civil, y poniendo entre paréntesis, digamos, casi la política clásica, rechazada como vieja política o como antiguaya del siglo XX y cosas de este tipo, ¿no? ¿Tú qué piensas de esa paradoja? Bueno, efectivamente, tú lo has dicho, las movilizaciones o las inquietudes que tiene la gente hacia lo que ellos llaman política, que bueno, ya se puede ver que no es tal, son tremendamente antipolíticas, porque en ellos, de manera consciente o inconsciente, se da un primado del orden espontáneo, que es algo que se comparte con la ideología, lo diré
un poco sin complejos, ¿no? Con una ideología liberal en un sentido lato. Podríamos decir que más neoliberal, en ningún caso conservador, pero sí de corte liberal, ¿no? Y también hay un primado del individuo sobre el Estado. Entonces, a diferencia de movimientos políticos que podrían sernos muy ejemplificadores, como ha sido el movimiento obrero o el movimiento por los derechos civiles de Estados Unidos, nos encontramos con que el sujeto revolucionario está completamente diluido, no tiene un rostro o unos rostros, sino que puede ser una masa o una multitud, utilizando aquí un término negrista, pero en ningún caso es un colectivo que aspire a una universalidad. Entonces, claro, en eso vemos mucho al Atlas de Ayn Rand, que, bueno, es un personaje en el cual se pueden diluir toda esa masa de empresarios, creadores, gente que se reinventa a sí misma constantemente y que se reflejan en un individuo frente a absolutamente todo. Puede ser un individuo colectivo o individual, pero lo que no vemos es aquello a lo que apelaba, por ejemplo, Martin Luther King, o lo que se ha apelado en el movimiento obrero, ¿no? Que es a algo civil, ¿no? A querer ser parte de lo civil y a reivindicar eso porque se está privado de ello. Hoy en día lo que se reivindica es estar privado, sí, e ir completamente al margen. Y bueno, aunque pueda tener su parte de razón porque no todo el orden establecido ni muchísimo menos es positivo, sí que hay que tenerlo en cuenta para poder cambiarlo, ¿no? Si uno quiere ir por libre y apelar a lo común y no al Estado, entonces los Estados van a seguir existiendo y la explotación va a seguir existiendo. Entonces, no sé, yo la verdad que trabajo mucho sobre este tema y veo bastantes incongruencias y sobre todo incongruencias si queremos hablar de movimientos políticos. Claro, y ahí es importante recuperar esta tradición a la que has aludido, ¿no? Que es la tradición republicana. Claro, yo creo que el problema que tenemos es que en el dominio absolutamente ahora neoliberal, pero además un dominio neoliberal que ha fagocitado no solo al pensamiento socialista, al pensamiento comunista, sino que incluso ha fagocitado a sus propios clásicos liberales, ¿no? El neoliberalismo a los primeros que rechaza es a los clásicos suyos, ¿no? O hacen lecturas sesgadas de ellos, pero lo rechazan a Adam Smith, a Locke, a Stuart Mill, los consideran socialistas, o sea, hay una especie como de, además hasta de clarificación o de eliminación de los elementos liberales más potentes, como en un país como este, que ha tenido tan poco liberalismo y que en cambio tenía unos ciertos recuerdos, ¿no? De las Cortes de Cádiz, de la tradición liberal en el 19, todo eso el neoliberalismo lo ha deglutido también, ¿no? Y frente a eso el republicanismo, pero claro, el republicanismo es que en España, sobre todo a nivel digamos, periodístico, a nivel de opinión pública, republicanismo se une inmediata y directamente con la Segunda República. O sea, no se tiene en cuenta lo que es la tradición republicana, ni siquiera en España, que hay una tradición republicana importante en la Primera República, todo el siglo XIX, ¿no? Sino que se olvida que el republicanismo empieza en Roma, bueno, empieza en Grecia, pero bueno, en Roma, que tiene su desarrollo en Maquiavelo y en el humanismo cívico del siglo XVI, ¿no? Y XVII, y que luego en el barroco es un poco machacado y que luego vuelve a salir a partir de la Ilustración en el XIX, ¿no? Es decir, que hay una tradición republicana que tiene pues casi 25 siglos. Entonces, ¿qué ventajas tendría para el discurso político y para la forma de hacer política recuperar un poco esa tradición republicana? No solo, por supuesto, reivindicando el papel absolutamente fundamental de la Segunda República, que no se puede olvidar nunca, que ha sido pues otro de los grandes, aunque mucho más corto, desgraciadamente, que el nuestro, uno de los pocos momentos en que ha habido democracia en este país, pero no solamente reivindicar la Segunda República, sino el conjunto de la tradición republicana. ¿Cómo construimos un republicanismo que sea capaz de, digamos, de escapar al predominio, ya digo, no liberal, sino neoliberal? Bueno, pues es una respuesta la que te voy a dar bastante vaga porque no lo sé. Lo que sí que sé es que, como has dicho, España ha sido un país, una nación que, bueno, fue un imperio, pero el barroco y toda una tradición
antirrepublicana, pues ha perdurado hasta nuestros días. O sea, me viene a la mente la frase que dijo un buen amigo mío, que es un enamorado del barroco, que España será barroca o no será. Yo creo que esta tradición barroca ha eliminado la posibilidad de que yo te pueda dar una respuesta más fácil. Rehabilitar el republicanismo en España es difícil. Hace falta leer sin tapujos a los clásicos y leer también el humanismo republicano, renacentista, sobre el cual se han ido virtiendo más oscuridades que luces, ¿no? Por toda nuestra tradición barroca, católica y profundamente liberal. Porque, bueno, hemos tenido pensadores muy importantes en nuestro país, pero siempre han ido un poco por otros lados, ¿no? Y claro, yo creo que eso es un poco el sedimento de lo que tenemos ahora. Y evidentemente cuando uno habla de republicanismo, lo que también viene a la mente es la cuestión de la monarquía, el debate de la monarquía. Entonces, claro, sin una lectura de los clásicos, sin conocer a fondo lo que fue Roma, que no fue solamente Calígula o Nerón y 4 locos tocando la lira, ¿no? Y todo eso va a abrir mucho la mente y va a ver que el republicanismo, ante todo, lo que es un humanismo y es un respeto por lo heterogéneo, una inclusión de lo heterogéneo y, bueno, algo que ya te digo, la respuesta la tengo difícil para dar en este momento porque estoy trabajando en ello, pero creo que solamente podemos tirar rehabilitando ese republicanismo que no ha existido fuerte en España e intentar unirlo a, bueno, a una perspectiva marxista y socialista. Creo que es lo que ahora mismo, vamos, mis mayores deseos para el futuro de mi país. Eso exige también que, digamos, que los republicanos, que los que nos confesamos republicanos, pues también conozcamos nuestra tradición y nos centremos no solo en la Segunda República, sino en toda esa tradición, ¿no? Porque, claro, hay que tener en cuenta que hay elementos absolutamente centrales, como la defensa de lo público, como la idea de lo colectivo, incluso además ahora que se está discutiendo con todos los problemas del nacionalismo y tal, la cuestión de la identidad, de la patria y tal, claro, la patria republicana o el patriotismo republicano no es un patriotismo identitario. Es decir, yo no estoy orgulloso de mi patria porque mi patria haya hecho esto en el pasado, sino porque es democrática, tiene una estructura formal democrática y respeta los derechos humanos. Es decir, que es muy complicado esto, claro, porque supone que se le quita como el calor, ¿no? Por eso es cuando se habla del patriotismo constitucional habermasiano, como lo dice Habermas, no como lo interpreta el Partido Popular para defender su constitución, ¿no? El patriotismo es justamente un patriotismo de tipo formalista, o sea, que permite ser patriota, pero un patriotismo que puede ser patriota sin tener que asumir toda la historia que, en el caso alemán, para Habermas era enormemente complicado y en el caso español igual es enormemente complicado, ¿no? Es decir, es un problema que no hemos logrado resolver. ¿Cómo podemos ser patriotas sin tener que aceptar la historia de Otumba, de Lepanto, de los judíos, de la Inquisición, de todo esto, ¿no? Es decir, es un problema, lo mismo que los alemanes. ¿Cómo los alemanes pueden ser patriotas sin tener que aceptar el nazismo, ni a Bismarck, ni todo ese ambiente, ¿no? Que pueden recoger, digamos, a Lutero, pueden recoger elementos muy importantes de su tradición como la nuestra. Entonces yo creo que ahí hay un punto, digamos, que en unos países, en un país en concreto tan caliente como el nuestro, tan cálido, tan exaltado, pues es muy difícil, ¿no? Introducir frialdad, introducir lejanía, introducir, digamos, racionalidad, formalismo jurídico, es muy difícil, porque aquí lo normal es moverse por emociones, ¿no? Por banderas, por tradiciones, por la patria que es la madre, ¿no? Entonces, por ese tipo de cosas, ahí sí, ahí nos disparamos inmediatamente, ¿no? Pero claro, defender pues una constitución o defender unos derechos jurídicos parece como que no motiva, ¿no? Como que no calienta. Y lo estamos viendo en el caso catalán, ¿no? Lo que se defienden son banderas o una historia reconstruida, inventada y engañosa, como por otra parte
la historia reconstruida engañosa y mentirosa del nacionalismo español, ¿no? Entonces, y es una lucha entre dos mentiras. Y reconstrucciones históricas y reconstrucciones de la lengua, reconstrucciones culturales, pero que ponen entre paréntesis los derechos, ponen entre paréntesis los formalismos, la democracia, ¿no? Entonces, claro, está, por un lado, la dificultad enorme, pero por otro lado, que es imprescindible, porque si no seguiremos pues con la lucha así de trenes, ¿no? Entre diferentes nacionalismos, diferentes posiciones muy calientes, pero poco racionales, ¿no? Claro, lo primero que hay que hacer es abordar un poco todos los problemas que derivan de la defensa de una patria en cuanto a lo que es material, en cuanto a lo que son la filia, la sangre y el suelo. Eso desde luego que nos ha llevado a donde nos ha llevado y lo sabemos todos, y actualmente en España nos estamos moviendo mucho por ese tema de esa igualdad material que subyace al tema de la identidad. Yo, como soy vasca, pues busco tal cosa, o como soy andaluza, busco tal otra, sin entender que es en punto a la forma donde está verdaderamente la patria y donde hay que trabajar, ¿no?, para construir esto. No es el tema de la identidad, sino todo lo contrario, es la heterogeneidad, es lo diferente. Hay que igualar al que es diferente. Al que es igual, yo creo que eso va a permanecer por ese calor al que tú hacías referencia, ¿no? Sobre ese tema no es una cuestión política de primer orden. La cuestión de primer orden es la cuestión de la heterogeneidad, de la diferencia, de la ciudadanía, de estar configurando unos derechos políticos en base a los derechos humanos. Y bueno, esa vocación de universalidad tiene que ser lo principal para constituir esta patria que es la República, ¿no? Y ahí hay que volver un poco a los clásicos, porque Roma, con más fallos que aciertos, consiguió deshacer esas filias y esas tribus. Bueno, pues lo dejamos aquí. Agradecemos de nuevo a Betina García Matías, que ya ha estado con nosotros. La invitamos al próximo programa y también a nuestros oyentes a que vuelvan a conectar, que es cuando les explicaremos un poco los cursos sobre materialismo y sobre marxismo que va a organizar la Fundación en conjunción con la Complutense. Muchas gracias y buenos días.